Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La comunidad negra de Washington, D.C. ayudó a detener una propuesta para flexibilizar las leyes sobre marihuana. En 1975, Washington, D.C., tenía un alcalde negro y un consejo municipal compuesto principalmente por personas negras. El 70% de los ciudadanos también eran negros. Ese mismo año, la ciudad tomó una decisión que estigmatizaría a los jóvenes negros durante décadas. Durante este período, se hicieron propuestas para suavizar la legislación relacionada con la marihuana debido a la preocupación por la injusticia racial. En 1975, el 80% de los arrestados por posesión de marihuana eran negros. Estos arrestos supusieron una carga para toda la vida, ya que tuvieron que denunciarse en las solicitudes de vivienda, educación y empleo. Por ello, el 18 de marzo de ese año, David Clark, miembro del Consejo Municipal, propuso la Ley de Reforma de la Marihuana, que buscaba reducir las penas por posesión de marihuana a una multa y una citación. Sin embargo, la comunidad negra, encabezada por el también concejal Doug Moore, se opuso a la propuesta, argumentando que reducir las penas facilitaría que los negros sucumbieran a la delincuencia y la adicción. La oposición tuvo éxito y el 21 de octubre de 1975 se presentó la Ley de Reforma. Para ayudar a entender por qué se opuso a la reforma, debemos analizar la epidemia de heroína en la década de 1960. Entre principios y mediados de la década de 1960, menos del 3% de los nuevos reclusos del Centro de Detención Central de Washington eran adictos a la heroína. Luego se produjo un enorme aumento en el consumo y, en junio de 1969, esta cifra había aumentado al 45%, y la mayoría de los adictos eran jóvenes negros. Había un fuerte vínculo entre la adicción a la heroína y el crimen. Para poder pagar sus drogas, los adictos recurrirían a medios delictivos para ganar dinero. Según un estudio, los adictos a la heroína en Washington y otras 3 ciudades estadounidenses cometieron un promedio anual de más de 300 delitos. El aumento de la actividad delictiva provocó indignación en las comunidades negras, y se consideró que los traficantes de drogas negros estaban traicionando a su raza. Algunos incluso creían que los adictos negros a la heroína y su dependencia pasiva beneficiaban a la comunidad blanca. En mayo de 1969, aparecieron en Washington D.C. carteles que comparaban la adicción a la heroína con la esclavitud, impresos por la organización antidrogas Black Man's Development Center. Las leyes de control de armas aprobadas en 1975 tuvieron consecuencias mixtas. Mientras el ayuntamiento discutía las penas por posesión de marihuana en 1975, la violencia armada aumentaba. En 1974, era la principal causa de muerte entre los hombres menores de 40 años en Washington. Este aumento llevó al ayuntamiento a discutir medidas de control de armas más estrictas. El concejal John Wilson sugirió que se prohibiera la venta, la compra y la posesión de todas las escopetas y pistolas y que se aumentaran las pautas de sentencia máxima para las personas condenadas por delitos con armas de fuego. Además, propuso que se introdujeran tiempos mínimos de sentencia para que más infractores fueran a la cárcel. Las propuestas de Wilson contaron con el apoyo de víctimas de delitos relacionados con armas de fuego, y de ciudadanos que se enfurecieron por el hecho de que, en ese momento, el 85% de las personas asesinadas por armas de fuego eran negras. Sin embargo, el también concejal Moore se opuso a las sugerencias de Wilson, alegando que las armas eran cruciales para que la comunidad negra se armara contra los delincuentes callejeros y la violencia alimentada por el racismo. En 1976, el Consejo aprobó leyes de control de armas más estrictas, con todos a favor excepto Moore. Si bien las nuevas leyes no eran tan estrictas como las propuestas por Wilson, prohibían la venta de armas y exigían el registro de las existentes. Muchos ciudadanos negros estaban a favor de las nuevas leyes, en parte debido a la percepción de que la delincuencia callejera entre negros se había convertido en una amenaza mayor para la comunidad que la violencia racista.
Se puede argumentar que las leyes más estrictas sobre armas fueron una gran victoria para los derechos civiles. Los responsables políticos negros aprobaron leyes que tenían como objetivo proteger las vidas de los ciudadanos negros. Sin embargo, lamentablemente, el cambio de política no fue tan efectivo como muchos esperaban. Las nuevas leyes y sanciones castigaban en su mayoría a los hombres negros con bajo nivel educativo de hogares de bajos ingresos, sin proteger a la comunidad negra en general contra la violencia armada. Esto probablemente se debió al excesivo énfasis en el castigo, en lugar de abordar las causas fundamentales de los delitos con armas de fuego, como la desigualdad racial en la prestación de atención médica, educación y empleo. La contratación de más agentes de policía negros no necesariamente frenó la violencia policial contra los negros. Durante la mayor parte de la historia de los Estados Unidos, el racismo ha impedido que los negros sean considerados para puestos de autoridad, especialmente en los departamentos de policía. Esto significaba que se requerían esfuerzos significativos para aumentar el número de personas negras en la fuerza policial. A finales de la década de 1940, los civiles negros comenzaron a unirse a la policía. Sin embargo, existía la segregación en los coches patrulla, y los oficiales negros no tenían la misma trayectoria profesional. Para solicitar un ascenso, tenías que obtener buenos puntajes en los exámenes escritos, y que tus supervisores te asignaran una alta calificación de idoneidad para el ascenso. Sin embargo, el racismo impidió que los oficiales negros recibieran buenas calificaciones de idoneidad, lo que hacía casi imposible obtener un ascenso. Dos oficiales negros, Burtell Jefferson y Tillman O'Brien, no pudieron obtener un ascenso debido a sus bajos índices de aptitud. Así, en 1958, formaron una clase encubierta para oficiales negros, ya que los puntajes muy altos en los exámenes eran la única forma de compensar las bajas calificaciones de aptitud. Después de 6 meses, 12 de los 15 oficiales de la clase obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta en el examen como para recibir un ascenso. Si bien este fue un importante paso adelante para la policía negra, tener más oficiales negros no redujo realmente la violencia policial. Por ejemplo, en octubre de 1968, un policía blanco le disparó a Elijah Bennett después de que lo reprendieran verbalmente por cruzar la calle imprudentemente en un barrio predominantemente negro de Washington. Además, los oficiales negros no eran necesariamente más comprensivos con los ciudadanos negros. Un estudio realizado en 1966 por la Universidad de Michigan analizó a los oficiales blancos y negros en servicio. Y, aunque los oficiales negros no tenían tantos prejuicios como los blancos, el 28% de ellos seguían clasificados como con prejuicios o con muchos prejuicios. Una de las razones del alto porcentaje fueron las divisiones de clases. Los oficiales tendían a percibir que los negros pobres representaban un riesgo para la ley y el orden en las comunidades negras. En algunos casos, esa preocupación se convirtió en un exceso de celo, lo que dio lugar al uso excesivo de la fuerza para cometer delitos menores, como merodear y embriagarse. Las sentencias por delitos relacionados con las drogas en DC sufrieron cambios importantes. Desde finales de la década de 1930 en adelante, todos los delitos relacionados con las drogas en Washington recibieron una sentencia mínima de 1 año, y si reincidía en un delito, uno pasaría 10 años tras las rejas. Pero en la década de 1970, el tráfico de drogas estaba muy extendido en la ciudad de todos modos. Así que el ayuntamiento aprobó una nueva legislación relacionada con las drogas en marzo de 1981. David Clark, presidente del Comité Judicial del Consejo, propuso clasificar las drogas en grupos con penas específicas. Por ejemplo, los traficantes de marihuana recibirían una sentencia máxima de 1 año, mientras que los traficantes de cocaína y heroína recibirían sentencias de hasta 5 y 10 años, respectivamente. La sugerencia de Clark fue una respuesta a la percepción pública contemporánea, que veía el sistema legal como una puerta giratoria que devolvía a los delincuentes a las calles. El concejal afroamericano John Ray se opuso a la propuesta de Clark con una más estricta, que pretendía aumentar aún más las penas máximas, a 3, 10 y 15 años por tráfico de marihuana, cocaína y heroína, respectivamente.
Ray también propuso sentencias mínimas obligatorias para delitos relacionados con armas de fuego y drogas. La decisión sobre la sentencia máxima cayó a favor de Ray, sin embargo, el Consejo rechazó su propuesta de sentencia mínima. En cualquier caso, una votación en enero de 1982 estableció sentencias mínimas obligatorias para el tráfico de drogas. La Iniciativa 9 exigía que cualquier persona condenada por tráfico de heroína fuera condenada a un mínimo de 4 años de prisión, mientras que la venta de cocaína o marihuana resultaría en 2 y 1 año de prisión, respectivamente. Esta iniciativa contó con el firme apoyo de Ray, junto con el jefe de policía Burtell Jefferson, pero una amplia gama de grupos preocupados por las libertades civiles se opusieron. Así que Ray y Jefferson capitalizaron hábilmente la ira de los ciudadanos de Washington por el floreciente mercado de las drogas. Unas semanas antes de la votación a favor de la Iniciativa 9, Ray y Jefferson hicieron campaña visitando una escena de crimen tras otra, demostrando al público que la delincuencia era un gran problema en D.C. El 14 de septiembre de 1982, la Iniciativa 9 ganó de manera aplastante. Si bien la política no tuvo ningún impacto en la reducción de la delincuencia, los procesamientos relacionados con las drogas aumentaron casi un 300% entre 1982 y 1984. La epidemia de crack de finales de la década de 1980 dio lugar a una policía guerrera. A finales de la década de 1980, la guerra contra las drogas estaba realmente en marcha, y los policías estaban entrenados como si fueran soldados que iban a la batalla. Por lo tanto, empezaron a ver instintivamente a los jóvenes de barrios con altos índices de delincuencia como enemigos potenciales que podían atacar en cualquier momento. Esta nueva y altamente agresiva forma de hacer cumplir la ley, conocida como policía guerrera, era la antítesis de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para parecer inocentes, los alumnos del autor tenían que prestar atención constantemente a su ropa, su forma de hablar y su comportamiento. Una vez, cuando el autor aconsejó a un estudiante que repasara sus tareas escolares durante el trayecto a la escuela, el estudiante dijo que sería peligroso no permanecer atento al acoso o los ataques. La policía guerrera surgió como resultado de la epidemia de crack. El crack se produce calentando cocaína, bicarbonato de sodio y agua, y produce un efecto inmediato e intenso que puede resultar altamente adictivo. En 1984, el 15% de las personas detenidas por la policía de Washington dieron positivo en las pruebas de cocaína. 3 años después, ese porcentaje había crecido hasta el 60%, y casi todos habían fumado crack. La comunidad negra también experimentó la destructividad del crack, y un representante de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color lo afirmó como lo peor que nos ha ocurrido desde la esclavitud. Debido al creciente miedo a la droga, muchos miembros de la comunidad negra estaban a favor de una vigilancia policial de mano dura. La violencia relacionada con las drogas aumentó, y el número de cárteles de la droga y matones callejeros fuertemente armados estaba aumentando. Y la violencia estaba lejos de estar distribuida de manera uniforme. En 1989, el 90% de las víctimas de homicidio en Washington, D.C., eran negras. La táctica de detener y registrar se usó más comúnmente en las comunidades negras. Para 1995, la incidencia de la violencia en D.C. había empezado a disminuir tras alcanzar su punto máximo durante la epidemia de crack. Sin embargo, las tasas de homicidio seguían siendo 3 veces más altas que en 1985. El 13 de enero de ese año, Eric Holder, fiscal estadounidense afroamericano para Washington, D.C., señaló que el 94% de las víctimas negras habían sido asesinadas por otra persona negra. Como solución al aumento de las tasas de homicidios, Holder ideó la Operación Cese el Fuego, que convirtió la detención y registro en una política policial oficial. El programa aprovechó las numerosas normas de tráfico de la ciudad, lo que significaba que la policía tenía una excusa para detener casi cualquier vehículo. Esto les permitió registrar los automóviles en busca de armas ilegales para confiscarlas.
Sin embargo, la mayoría de los estudios muestran que solo entre el 1 y el 5% de los registros dieron como resultado la incautación de armas, lo que significa que una gran proporción de ciudadanos inocentes fueron detenidos sin ningún motivo justificable. Otro problema de la Operación Cese el Fuego fue que afectó de manera desproporcionada a los barrios negros. Por ejemplo, el programa no se aplicó al segundo distrito de la ciudad, uno de los barrios blancos más prósperos de Washington, debido a su baja tasa de violencia armada. Y dado que los agentes de policía frecuentaban los barrios negros, los conductores negros tenían muchas más probabilidades de ser detenidos por la policía. Estas detenciones a menudo resultaron en arrestos por delitos que ni siquiera estaban relacionados con las armas de fuego, como la posesión de drogas. Esto a pesar del hecho de que los conductores negros no tenían más probabilidades de poseer drogas que los conductores blancos. Esta diferencia no sorprendió a Holder. Sabía desde el principio que detendrían a los jóvenes negros con más frecuencia, especialmente a los de las zonas pobres. Y esto es exactamente lo que pasó. Entre 1996 y 1997, el sociólogo Ronald Weitzer descubrió que las personas que vivían en áreas negras de clase baja tenían entre 4 y 7 veces más probabilidades de denunciar detenciones pretextuales y abusos policiales que las que vivían en áreas negras de clase media. La táctica de detener y registrar no fue más que otro componente de la guerra contra las drogas que solo aumentó el encarcelamiento de personas negras.